Hola, ¿qué tal? Saludos. Hace tiempo que no damos un repaso de lo que está pasando en el mundo del petróleo, tan importante no solamente para todo el mundo, pero por supuesto para América Latina. Y resulta que el petróleo ha estado subiendo de manera considerable en los últimos 30, 45 días ha estado subiendo de mínimo 20% y obviamente viene después de haber estado bajando de manera importante. Así es que vamos a hablar con Jaime Brito, experto analista petrolero de la firma PFC Energy desde Washington. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Alberto, ¿tú cómo estás? Gracias por Bien. la invitación. No, al contrario, gracias por el tiempo. Yo sé que de hecho son altas horas de la noche y todo, pero tú con ganas de participar y te lo agradezco mucho. Bueno, a ver, cuéntanos qué ha pasado. La última vez que hablamos, tú estabas en Asia, por cierto, y estaba el petróleo de bajada y en precios baratos. Ahora ya dio la media vuelta, está subiendo de manera importante. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, básicamente lo que a veces hemos platicado en ocasiones contigo, lo que está ocurriendo es que no hay fundamentales que soporten del lado de la oferta, de la demanda o del flujo mundial de petróleo. No hay razones que soporten un crudo Brent caro. Y sin embargo, el precio se ha incrementado casi un 20% por las decisiones financieras que han tomado los participantes financieros en el mercado. Como sabrás, a lo largo del año, tú lo has platicado muchas veces en tu portal, hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con el futuro económico de Europa. Todos los tenedores de grandes cantidades de dinero que hacen inversiones en bolsas de valores, en pisos de remate, tienen que decidir qué van a hacer con todo el dinero que tienen en sus manos y ponerlo en un instrumento que les dé rendimientos. Y por lo tanto, a partir de las últimas 5 semanas a la fecha, el petróleo ha sido el destino de muchos de estos inversionistas y han tomado la excusa que te guste de que es posible que el crecimiento de algunos países asiáticos sea mayor de lo esperado, que se asuma un huracán en el Golfo que podría recortar la producción petrolera 2 o 3 días y por lo tanto es una excusa para que suba el precio, o que hay un accidente en una refinería de Venezuela, etcétera. No hay un motivo real que haya impactado el balance mundial de petróleo que justifique este incremento y sin embargo es la participación de inversionistas lo que ha hecho que suba el precio tanto del crudo como de la gasolina en los Estados Unidos. Definitivamente, buen punto. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo hacen ustedes los pronósticos? Es decir, la pregunta es, entonces, ¿qué están pronosticando del comportamiento del precio del petróleo de aquí a que termine el año? Bueno, básicamente los que se dedican a pronosticar los precios tienen que tomar en cuenta estos participantes, ¿cierto? Los participantes que toman decisiones en base al futuro económico y al clima económico y político en el mundo. Particularmente lo que ha traído a los participantes financieros en el mercado petrolero las últimas 3 semanas es toda esta tensión que se ha ido incrementando y que es bastante seria respecto a las posibilidades de que pudiera haber algún tipo de acción militar, tal vez de Israel contra Irán. Se han filtrado algunas declaraciones, yo no soy experto político, no afirmo que sean correctas o verdaderas o no, pero se ha filtrado información que dice que la posición del gobierno israelí es de tratar de hacer algún tipo de ataque o acción militar contra Irán antes de las elecciones en los Estados Unidos. Esta acción o este rumor que ha circulado en el mercado financiero ha hecho que muchos participantes vean al crudo como una apuesta segura para de aquí a noviembre, en que se lleven a cabo las elecciones. Entonces, esto es lo que ha traído los participantes en el petróleo y por ello la gasolina regular, que los Estados Unidos estaba en 2.53 en julio, ahora está en 3.53, ahora está en 3.87 al día de hoy. Claro. Ahora, dime una cosa, porque supongo que te voy a hacer esta pregunta que suena media geopolítica, pero yo creo que incumbe a tu trabajo. Dime si no. Es decir, en caso de que Israel ataque Irán, ¿es posible pensar, o sea, es posible pensar que Irán va a cortar el suministro de petróleo al mundo? Porque el primero que le haría daño a eso es al propio Irán. Sí, es cierto. Bueno, es muy difícil anticipar qué pasaría de forma real en un evento como este, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar que Irán mismo ha amenazado que trataría de bloquear el estrecho de Hormuz. Sí dice. Precisamente para afectar el mercado internacional. Sí dice, pero bueno, de hecho,
ha habido historias, ha habido historia de países árabes que han bloqueado petróleo, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. O sea que sí pudo Ahora, haber. lo que te puedo decir es que de manera práctica, en cuanto al comercio internacional de petróleo, del otro lado, digamos que imagínate una bota que tiene la punta hacia arriba. El estrecho de Hormuz está en el pico, en la punta de la bota. Y del lado del tacón, Arabia Saudita podría sacar a través de oleoductos que atraviesan su territorio bastante petróleo, que evitaran el tener que circular sus barcos a través del estrecho de Hormuz. Es decir, hay posibilidad de que Arabia Saudita, a través de cierto flujo de petróleo interno, pudiera tratar de suministrar el mercado en caso de que el estrecho de Hormuz estuviera bloqueado. Pero el impacto psicológico, geopolítico de sorpresa que un evento como este desate haría que del crudo Brent subiera fácilmente a los $150 por barril. Claro, por supuesto. Ahora, dime una cosa, hablando de consideraciones para el precio, que bueno, que todas son financieras, pero déjame te pregunto, ¿qué tan importante, déjame te empiezo a hacer así preguntas respecto de la industria en los últimos días, qué tan importante es este descubrimiento de petróleo profundo que se hizo por parte de México en las aguas del Golfo de México? No puedo hacer muchos comentarios ante unas cifras especulativas, es decir, lo que se declaró es que se había potencialmente hecho un descubrimiento y luego lo que se dieron fueron cifras que son adivinadas, es decir, se dijo que el pozo pudiera ser potencialmente de 40,000 millones de barriles y no sé qué tantas cifras, que ya se han hecho anuncios similares en este país en el pasado y no se han fructificado, no se han llevado a cabo los volúmenes esperados. Entonces lo que te puedo decir es que es uno de tantos descubrimientos. Habría que ver el contexto en el tiempo y en el momento político en que se anuncia, pero yo no tengo mucha esperanza de volumen real. Es decir, que lo que me estás diciendo es que ustedes, el mercado no está dándole demasiado importancia todavía a lo que se ha anunciado. No, hasta que no se descubra el volumen real y se desarrolle el pozo, no podemos darle veracidad a las cifras que se anuncian de manera política en este país y en muchos otros países en el mundo. Ah, qué interesante, mira, qué interesante. Bueno, qué bueno que te hice la pregunta. Qué malo que te vas a seguir metiendo todavía más en problemas con México, pero ni modo. Bueno, ahora, dime, ¿qué otras consideraciones hay en el mercado que estén viendo ustedes en cuanto a descubrimiento? No sé, quizá la propia explosión, incendio que hubo en la refinería de Venezuela, que es la segunda más grande del mundo, la cual parece que ya quedó controlada. Sí, según esto se han dado anuncios ya que desde el viernes de la semana pasada ya regresó a operaciones normales esta refinería. Es bastante positivo. Tuve oportunidad de ver más o menos la zona, no en vivo, sino la imagen real en donde estaba la explosión respecto a la refinería, y estaba a bastante distancia de las plantas principales de los procesos de refinación. Parecería que el incidente ocurrió en la zona de almacenamiento, y entonces en teoría si tú cierras por completo las válvulas que alimentan a esta zona de almacenamiento y tienes otros tanques, podrías seguir procesando. Entonces parece que sí, la refinería sigue funcionando y es bastante positivo para el balance doméstico de Venezuela. Ya, ¿qué nos puedes comentar acerca de la oferta y la demanda? Y como para darte adelante la pregunta, pareciera que la demanda sigue bastante débil. Sí, bastante deprimida. Como contexto, en un buen año, entre comillas, la demanda mundial puede crecer entre 2 a 2.5 millones de barriles por día en promedio anual. En este año se espera de manera lo más positiva, entre comillas, que pudiera subir tal vez entre 700 y 800 mil barriles por día anual promedio. Para todo el mundo. Esto significa que si la demanda mundial pudiera subir en 800 mil barriles por día, tal vez las economías en desarrollo, todo Medio Oriente, Asia, China, la India, Latinoamérica, etcétera, pudieran subir tal vez 1,5 millones, y del otro lado toda Europa va a caer bastante la demanda. Entonces cuando pones en la balanza los crecimientos y las caídas, llegamos a este promedio esperado de 800 mil barriles por día en el año, lo cual es un crecimiento aún, pero bastante discreto para este año. Bastante deprimido. Así es. La OPEP, ¿qué esperas de la OPEP en los próximos meses?
Bueno, los miembros de la OPEP, aunque entre ellos discutan y tengan problemas, yo creo que todos están bastante satisfechos del precio actual del petróleo. Hay un precio exageradamente alto, lo cual es bastante positivo para todas las necesidades de gasto social y político que tienen que hacer países como Arabia Saudita, Irán, Venezuela, etcétera, lo cual esperaría yo que no provoque ningún tipo de acción o de intervención de parte de la OPEP, más que continúe con el mercado actual. Si llegara por algún motivo geopolítico o de intervención de participantes financieros a subir el precio más allá de los 120 o 130, para el Brent, tal vez es posible que la OPEP intente hacer unas declaraciones al menos para tratar de bajar el precio un poco. Claro. Jaime Brito de PFC Energy desde Washington. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Jaime. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.